Dicen que las grandes tragedias no terminan con una muerte, sino con el silencio que queda después. Y ese silencio fue el que envolvió a los hijos de María Antonieta. Mientras el pueblo de París celebraba la caída de una reina, tres pequeños rostros, escondidos tras las paredes del Palacio de las Tullerías, miraban cómo su mundo se desmoronaba sin entender por qué. Todos conocemos el final de María Antonieta, la guillotina, el público enfurecido, la humillación. Pero casi nadie sabe qué ocurrió después. ¿Qué destino tuvieron los niños que una vez corrieron por los pasillos de Versalles? ¿Qué fue de los herederos del trono cuando el reino se convirtió en ruinas? Hoy vas a conocer la historia que la revolución intentó borrar. La historia del trágico destino de los hijos de María Antonieta. En 1770, María Antonieta llegó a Francia siendo apenas una adolescente. Casada con el delfín Luis XVI, se convirtió en la reina más observada, y más criticada, de Europa. Su sonrisa, sus vestidos, sus fiestas, todo se convertía en tema de escándalo. Y aunque la historia la recuerda como un símbolo de frivolidad, detrás de las joyas había una mujer desesperada por una sola cosa, ser amada y formar una familia. Durante 7 años, su matrimonio no fue consumado. La corte murmuraba, su madre, la poderosa emperatriz María Teresa de Austria, le enviaba cartas llenas de reproches, y los rumores crecían. ¿Y si la reina es estéril? ¿Y si el trono no tendrá heredero? Pero en 1778, finalmente nació su primera hija, María Teresa Carlota, conocida como Madame Royal. Aunque muchos esperaban un varón, María Antonieta dijo una frase que revelaba más de su corazón que cualquier retrato. Pobre pequeña, no eres deseada, pero no serás menos querida para mí. Un hijo habría pertenecido al Estado. Tú me perteneces a mí. Y en esas palabras estaba escrita la tragedia que vendría después. Porque esa niña, la única que sobreviviría a la revolución, sería testigo de la caída, el dolor y la muerte de toda su familia. A pesar de las críticas y el peso de la corona, María Antonieta encontró en la maternidad su refugio. Entre los muros dorados de Versalles, donde cada mirada era un juicio y cada gesto un rumor, ella descubrió lo único que podía llamarse suyo, sus hijos. Su primera hija, María Teresa Carlota, creció bajo una vigilancia constante, rodeada de institutrices y protocolos. Pero la reina, decidida a que su hija no se convirtiera en otra prisionera de lujo, rompió con las reglas de etiqueta. Invitaba a niños de familias humildes a jugar con ella, compartía sus juguetes y le enseñaba algo que ningún tutor del palacio se atrevía a enseñar: empatía. En el corazón de Versalles, un lugar construido para la ostentación, María Antonieta intentaba criar a una niña con alma de pueblo. Tal vez, sin saberlo, la reina estaba preparando a su hija para sobrevivir a un mundo sin tronos. 3 años después, la corte por fin respiró aliviada. Había nacido un varón, Luis José, el delfín de Francia. Las campanas sonaron, los cañones retumbaron, y el pueblo celebró. Pero en el silencio de las habitaciones reales, María Antonieta solo veía a un niño frágil. Delicado, enfermizo, con una mirada dulce que escondía un destino breve. El pequeño delfín fue educado con todos los recursos posibles: globos terráqueos, mapas pintados sobre piel de bisonte, maestros escogidos de toda Europa. Su curiosidad era insaciable, su salud, su mayor enemigo. A los 8 años, mientras el pueblo se preparaba para derribar las puertas de la Bastilla, el heredero del trono murió lentamente de tuberculosis. En junio de 1789, cuando Francia ardía en revolución, el corazón de una madre ardía en silencio. Luis José fue enterrado sin ceremonias. Nadie sabía que su muerte sería apenas el primer golpe de una tragedia aún más cruel. En 1785 nació Luis Carlos, quien heredó el título de delfín tras la muerte de su hermano. Era un niño alegre, travieso, curioso. Se dice que solía esconderse bajo los enormes vestidos de su madre para escapar de sus tutores. Pero su infancia terminó antes de tiempo. Cuando estalló la revolución, María Antonieta lo protegió con desesperación. Durante las noches en las Tullerías, mientras las multitudes gritaban su nombre en las calles, lo abrazaba y le susurraba que todo estaría bien, aunque ni ella lo creía. Después de la ejecución de Luis XVI, los monárquicos lo proclamaron Luis XVII, rey de Francia con apenas 8 años. Pero en lugar de un trono, lo esperaba una celda húmeda, custodiado por hombres que lo despreciaban por su apellido. El niño fue separado de su madre, maltratado y obligado a firmar confesiones falsas contra ella. Su cuidador, Antoine Simon, lo forzaba a cantar la Marsellesa con un gorro revolucionario,
entre golpes y humillaciones. Meses después, fue dejado solo, enfermo, cubierto de llagas, en la oscuridad de la prisión del Temple. Murió a los 10 años. Algunos dijeron que de tuberculosis, otros, de tristeza. Su corazón fue preservado, como si la historia quisiera conservar al menos una parte del niño que nunca pudo ser rey. Entre todas las pérdidas, hubo una que pasó casi en silencio. La pequeña Sofía Beatriz, nacida prematura en 1786, vivió menos de un año. También víctima de la tuberculosis, murió antes de conocer un mundo que, para su familia, se estaba desmoronando. María Antonieta quedó devastada. En sus cartas escribió: «Mi corazón no puede más. Cada día me arrebatan un pedazo de alma». Para 1789, los jardines de Versalles ya no eran símbolo de esplendor, sino de un pasado que se evaporaba. De los 4 hijos de María Antonieta, 3 habían conocido el dolor antes que la libertad. Solo María Teresa, la primogénita, quedaba junto a ella, testigo de la caída del imperio y de la ruina de su madre. El eco de las risas infantiles que alguna vez llenaron el palacio se había convertido en el sonido de los tambores revolucionarios. Y pronto, el amor de una madre tendría que enfrentarse a lo imposible: sobrevivir para ver morir a sus hijos. París, 1793. Las campanas no anuncian nacimientos ni coronaciones. Anuncian muerte. María Antonieta, la mujer que un día fue el centro del esplendor europeo, ahora se sienta sola en una celda fría, con el cabello cortado y la dignidad colgando de un hilo. La misma multitud que un día la vitoreó en su boda, ahora grita su nombre con odio. Pero su dolor más grande no está en las cadenas, ni en la guillotina que la espera. Está en los recuerdos. En las risas de sus hijos. En el eco de pequeñas voces que ya no escuchará nunca más. Sus cartas desde la prisión son un testamento de amor y de despedida. En una de ellas escribió: «Adiós, mis hijos. No volveré a verlos jamás. Que mi muerte los una a Dios, y que algún día la verdad los proteja». Y así, el 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue llevada a la guillotina. Sin joyas. Sin trono. Sin sus hijos. Solo con la serenidad de una madre que sabía que lo más valioso que había tenido, ya lo había perdido. Tras la ejecución de sus padres, María Teresa Carlota, la única hija viva, fue encerrada en la prisión del Temple. Tenía apenas 15 años. Durante meses, no supo nada del destino de su familia. Nadie le hablaba. Nadie le decía si sus hermanos estaban vivos. Los guardias se burlaban de ella, llamándola la huérfana del crimen. Imaginen la escena: una joven princesa, criada entre terciopelos y espejos, ahora durmiendo en un catre húmedo, con una vela que se apaga cada noche antes de sus oraciones. Pasó 3 años aislada. Sin cartas. Sin voz. Sin esperanza. Y sin embargo, sobrevivió. Cuando fue liberada en diciembre de 1795, ya no quedaba nada del mundo que conocía. Sus padres habían muerto, sus hermanos también, y su apellido, que alguna vez significó poder, ahora era sinónimo de vergüenza. La primera noche en libertad lloró hasta quedarse dormida. Al día siguiente, escribió en su diario: «He llorado tanto que ya no tengo lágrimas. Todo lo que amé está muerto». Tras su liberación, María Teresa fue enviada al exilio en Viena. Allí fue recibida como una sombra de lo que alguna vez fue la realeza francesa. Su rostro reflejaba el peso de los recuerdos. El brillo de su madre había desaparecido. En su lugar, una mujer que cargaba con el duelo de toda una dinastía. Años después, se casó con su primo, Luis Antonio, duque de Angulema, un hombre con quien compartió más tristeza que amor. El matrimonio nunca fue consumado. Vivieron entre el deber y el silencio, y aunque por un instante, en 1830, fue técnicamente reina de Francia durante apenas 20 minutos, aquel título no significó nada para ella. Su verdadera corona había sido el sufrimiento. Murió en 1851, a los 72 años, en el exilio. Lejos de Versalles, lejos de Francia, pero cerca de la memoria de los que amó. Sus últimas palabras, según quienes la acompañaban, fueron una súplica: «Perdono a todos. Que Dios perdone también». El destino de los hijos de María Antonieta no fue solo una tragedia familiar. Fue el reflejo del precio humano de una revolución. La historia suele hablar de reyes, reinas y tumbas, pero rara vez de los niños que crecieron entre la gloria y la guillotina. Luis José, el príncipe enfermo. Luis Carlos, el niño rey que murió sin trono. Sofía, la bebé que no conoció el mundo.
Y María Teresa, la hija que sobrevivió para recordar lo que el mundo quiso olvidar. Cada uno de ellos representa algo más que un nombre en la historia. Representan la fragilidad del poder, y cómo el amor de una madre puede seguir brillando incluso cuando todo lo demás se apaga. Quizás por eso, más de 2 siglos después, seguimos hablando de ellos. Porque en el fondo, la historia de María Antonieta y sus hijos no es la historia de una reina, sino de una familia que amó, perdió y perdonó en medio de la oscuridad. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya no veas a María Antonieta solo como un retrato de museo, sino como una mujer real, una madre atrapada entre el deber y el amor. Y ahora te pregunto, ¿crees que mereció su destino? ¿O fue simplemente una víctima más de un pueblo desesperado por justicia? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Y si este video te hizo sentir algo, suscríbete, dale un me gusta, para que más historias olvidadas del pasado vuelvan a tener voz. Porque la historia nunca muere. Solo espera ser contada de nuevo.